Dios, ese Padre poderoso, te bendiga rica y abundantemente. Y bueno, bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianos, pues para que meditemos y estudiemos la Biblia. Y hoy vamos a hablar de que la lengua es poderosa y que la debemos usar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:14, deseo complazcas todo lo que te digo. Aquí ahí dice el salmista, bueno, yo deseo que yo complazca lo que hablo con mi boca. Y quiero iniciar con una historia que a principios de octubre del año de 1871 se desató en el estado de Wisconsin, allá en los Estados Unidos, uno de los incendios más terribles en la historia de este país. Dice y cuenta la historia que las llamas devoraron más de 2.000 metros de árboles. Las llamas mataron a más de 1.200 personas. Y adivinen qué, que al parecer el desastre comenzó por culpa de unas simples chispas que soltó un tren. Y aquí este detalle, y por qué traigo este ejemplo, porque nos confirma lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3 versículo 5. Cuán pequeño fuego incendia tan gran bosque. El apóstol Santiago habla del fuego que para hacer comparación con qué, y dice el versículo 6, aquí da la respuesta, ¿qué es la lengua? La lengua también es un fuego tal como el fuego es peligroso. La lengua es nuestra capacidad de hablar, puede causar mucho daño. De hecho, la Biblia nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice en Proverbios 18:21. Y desde luego no nos dejamos usar el fuego tan solo porque podría quemarnos. De igual manera, no vamos a dejar de hablar tan solo porque podríamos herir a alguien con nuestras palabras. ¿Qué es lo importante? Es tener un control. Es decir, a muchas cosas, no, cuidado. Es necesario hablar palabras de bendición, palabras de fe, como nos dice la Biblia, que debemos llamar aún las cosas que no son como si fueran. Y lo importante es mantener nuestro control. Si controlamos ese fuego, pues el fuego nos va a servir para cocinar, para calentarnos, el fuego para muchas cosas. Y lo mismo pasa contra la lengua. Si controlamos nuestra lengua, esa servirá para alabar a Dios, para servir al prójimo. ¿Y qué debemos aprender? ¿Cuándo decirlo? Hoy quiero decirte cuándo lo vamos a decir. Pues cuando sea, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 versículo 7, que todo tiene su tiempo, que hablamos todos los días, pero que todo tiene su tiempo. Incluso hay tiempo para callar. Por lo general se considera una falta de respeto irrumpir a alguien que está hablando. Por eso, hijo de Dios, tenemos que aprender a decir, cuándo hablar, que decirle y pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine cuando hablamos. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 6 versículo 24, enséñame y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. ¿Qué le dice Job? Mire, yo callaré, enséñame Dios y yo voy a callar. Entonces, cuando permitimos que la presencia del Espíritu de Dios me guíe, cuándo decirlo. Por eso, hijos de Dios, mire, debemos utilizar muy bien nuestras palabras, que construyan, que cuando vas a hablar algo sea para edificar. Mire, la palabra de Dios tiene tantos ejemplos que debemos aprender a callar, que debemos aprender a hablar las palabras de bendición, de fe. Debemos a decir lo que Dios quiere, pues que nosotros hablemos. ¿Qué decir? La palabra de Dios nos habla que debemos hablar palabras de fe, palabras de optimismo, que debemos dejarnos llenar de la presencia del Espíritu de Dios. Cuidado, hijo de Dios, cómo utilizas tus palabras. Son palabras que construyen, son palabras que edifican, porque la Biblia dice en Proverbios, nos dice la palabra de Dios que te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso con los dichos de tu labio. Por eso, mire, hijo de Dios, la Biblia nos enseña claramente que debemos utilizar nuestras palabras, que tú te bendigas, que tú te declares, claro, una persona sana, una persona libre, una persona de bendición, que Dios utilice tu vida, y eso tienes que hablarlo y que tú mismo te oigas, porque Dios definitivamente nos creó la lengua, claro. Y como lo venimos hablando, la palabra de Dios nos dice claramente que de nuestra lengua pueden salir palabras que bendicen o palabras que maldicen. Como dice uno de los proverbios, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú vas a hablar lo que tengas en el corazón, y las palabras no son simples sonidos causados por el aire que pasan a través de la laringe.
Las palabras tienen poder real, poder para construir. Y Dios habló del poder de las palabras. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice la Biblia que el universo fue creado por la palabra de Dios, que las palabras, hijo de Dios, tienen un poder maravilloso y estamos a su imagen en parte debido al poder que tenemos con las palabras. Las palabras hacen más que transmitir información. El poder de nuestras palabras puede realmente destruir el espíritu de una persona, incluso despertar el odio, la violencia, como vimos esta primera parte de este incendio. Las palabras pueden agravar las heridas, pero las palabras que usamos también tienen un poder tremendo, dice la palabra de Dios. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, que ninguna palabra de dolor, de veneno, de furia, de venganza salga de tu boca, sino que sea la buena, la necesaria para la edificación, pues a fin de agradar a los oyentes. Y dice el versículo 30, mire, no contriste al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y por qué habla de esto? Porque con nuestras palabras muchas veces hacemos entristecer el Espíritu de Dios. Por eso hoy, hijo de Dios, ten cuidado con cada palabra que estás hablando. Santiago, el apóstol Santiago, nos habla tanto de este tema, porque Jesús lo habló claramente de las palabras que utilizamos. Y es probable que este tema lo hayas escuchado varias veces, en otras ocasiones. Pero como dice el apóstol Pablo, yo no me cansaré de escribirle las mismas cosas, porque para usted es necesario. Y hoy, ¿cuál es mi invitación, hijo de Dios? Que te levantes, que tengas un corazón agradecido, que digas palabras de bien para ti, palabras de abundancia, prosperidad, de sanidad, de luz, de guía. Esas son las palabras. Por ejemplo, como nos dice, porque es que el fruto del Espíritu es amor. Entonces son palabras de amor, palabras de gozo, palabras de paz, palabras de paciencia, palabras de benignidad, palabras de bondad, palabras de fe, palabras de mansedumbre, palabras de templanza, porque ahí se va a ver el fruto del Espíritu de Dios. Hijo de Dios, invitarte, cuidado porque las palabras tienen poder. Y no, las palabras no se las lleva el viento, eso es mentira. Las palabras quieren crear, las palabras tienen un poder que quieren crear. Y por eso este mensaje de hoy, cuidado con esas palabras, porque si tú y yo supiéramos que cada palabra que digamos tiene el deseo de volverse realidad, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios, por eso es necesario que hablemos, que soñemos, que nos visualicemos y le digamos: Señor, yo quiero hablar tus palabras, yo quiero que cambies mi lenguaje, Dios, yo quiero vivir en ese lenguaje de fe, porque tú estás conmigo, y ya quiero cambiar ese lenguaje de pesimismo, ese lenguaje de destrucción, ese lenguaje de no hay, ese lenguaje de que todo está muy duro, y empezar a hablar ese lenguaje de fe, que todo lo puedo en ti, Señor, que tú estás conmigo. Y cuando tengo un lenguaje de fe, pues mi vida va a vivir en ese nivel de fe, porque primero se crea, luego se forma. Primero yo creo con mis pensamientos, con mis palabras, con lo que sueño. Primero creo, pero luego toma forma, y así se crea con las palabras. Por eso, hijo de Dios, desearte grandes, pero grandes bendiciones en este martes. Dios te bendiga rica, abundantemente. Y bueno, ya saben, les habló Fernando Hernández Peña. Desearte mil bendiciones, y que el Señor te bendiga rica, abundantemente. Por favor, sé feliz, utiliza palabras de gozo, de paz, confiemos en Dios.